Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. 7:29 minutos. Siempre un gusto dialogar con Mario Hunda. Él escribía un artículo, ha escrito un artículo creo que en 2 capítulos, ¿no? En 2 versiones. En el segundo, sí, 2 entregas, perdón. Y en el segundo decía algo así, si no me equivoco, qué miserables, ¿no? Qué miserables. La verdad es que lo que acaban de hacer es una cosa que yo, que llevo ya una vida periodística de unos 32, 33 años, no he visto antes. Mario, y te lo digo de manera paladina, mental y sincera, porque me duele mi país. Yo no he visto antes semejante desfachatez, semejante falacia y semejante mentira en la acción de gobierno. No he visto. He visto gobiernos violentos, mentirosos, como el de Febres Cordero, con el que mandaban a matar a la gente. A mí mismo me mandaron a pegar, que casi me matan unas 2 veces. Pero no he visto tanta mentira como la de ahora. ¿Cómo se lleva en el país? Y te pido, Mario, en esta perspectiva y en este sentir de cosas de un periodista que más que todo es un ciudadano más, nos hagas el análisis que tú ya lo hiciste en este artículo y que creo que la ciudadanía tiene la obligación de conocerlo. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Washington, gracias por la invitación a conversar y un saludo muy cordial a toda la audiencia. Yo creo que todos estamos con ganas de hablar, con ganas de decir cosas, con ganas de analizar, con ganas de entender, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo, y evidentemente también con ganas de reclamar, porque las cosas que estamos viviendo realmente son muy duras, ¿no es cierto? Yo básicamente el análisis que hago trata de ubicar, ¿no es cierto?, el proceso que estamos viviendo, ¿no? Y básicamente de lo que se trata es que el gobierno ecuatoriano tiene un único horizonte, ¿no?, un único camino visto, no quiere mirar absolutamente ninguna otra posibilidad, y ese horizonte y ese camino es el neoliberalismo. Ahora, nosotros ya vivimos en el pasado, entre 1981 y 2005, una oleada también neoliberal muy dura que trajo una crisis económica fuerte. Recordemos el feriado bancario, recordemos el empobrecimiento masivo de la población que se produjo inmediatamente después de la dolarización. Recordemos que en el primer año de dolarización tuvimos una inflación cercana al 100%, ya con dolarización incluida. El descalabro de los servicios de educación pública y de salud pública, la precarización laboral a través de las flexibilizaciones, la jornada por horas, etc. No se trata, pues, de algo que en principio nos debería sorprender, ¿no es cierto? Sin embargo, siempre son posibles nuevas sorpresas. Y la sorpresa es que el golpe es ahora mucho más violento. Mucho más violento, sin duda. Claro, se trata, se trata, yo diría, de un neoliberalismo salvaje, porque realmente es básicamente un intento de precarizar las condiciones de vida de la gente, ¿no? Salvaje y anacrónico, mi querido amigo, ¿no ves que ahora todo el mundo está en contra del sistema, pero solo Ecuador va solito como loco, tapado con una venda en los ojos por el neoliberalismo ultra ortodoxo? Claro, y es, digamos, incluso, como todos habremos visto en la prensa, que incluso el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Exacto, la CEPAL, o sea, los propios organismos internacionales, llaman a ser, digámoslo suavemente, cuidadosos con las medidas que se toman, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo le recomendó al gobierno ecuatoriano poco antes de la aprobación de esta ley, pocos días antes de la aprobación de esta ley, que mínimamente debería sentarse a conversar con las partes sobre
las leyes que se estaban proponiendo. Pero, como digo, el gobierno es como que si hubiera puesto una venda en los ojos, no quiere mirar absolutamente nada, ¿no es cierto? Y se lanza al abismo y nos lanza a nosotros con él. Ajá. Y lo que nosotros vimos en la ley llamada humanitaria, ¿no? Y es de origen Inhumana, de es una... inhumana. Sí, uno se siente agredido por la utilización del término humanitario en una ley como esta, que afecta de manera tan grave las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la población, ¿no? Ya se han hecho muchos análisis de lo que esta ley implica, ¿no es cierto? Pero, digamos, para brevemente resumir algunas cosas, digamos que se trata de una ley que permite de buenas a primeras rebajar la jornada de trabajo al 50%, pero no únicamente rebajar la jornada de trabajo, sino, por supuesto, rebajar también el salario al 50%. Si ya en la actualidad, con el salario actual, no se alcanzaba a cubrir plenamente la canasta vital, ¿no? Mucho menos con un salario reducido a las 3/4 partes o a la mitad, ¿no? Entonces, ¿cómo va a lograr subsistir una gran parte de familias ecuatorianas? Realmente se trata de un ataque muy fuerte a las condiciones de vida. Y esto se encubre con digamos, el dicho de ley humanitaria y con el argumento de que así se preservan, dicen, el empleo. Nada más Evidentemente, contradictorio. totalmente contradictorio, Claro. porque se trata de un empleo, digamos, con un salario recortado, por lo tanto, para el trabajador de un empleo de pésima calidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Que no llega a cubrir las necesidades básicas de la vida, pero además que le da la oportunidad al empresario de terminar la relación laboral, de modificar la relación laboral y el contrato, es decir, los trabajadores quedan absolutamente desprotegidos, ¿no? Totalmente. ¿Y qué decir, Mario, de los trabajadores públicos? Que son Y los despedidos trabajadores y a los que públicos, les van a rebajar el salario, claro, los trabajadores descaradamente. públicos ya anunciaron hoy en la mañana Ajá. que se les reduciría Las horas 2 horas, laborables. por lo tanto se les reduce el salario en el equivalente a las 2 horas. A los maestros se les reduce 1 hora, reducción de salario de 1 hora. Es decir, digamos, se trata de un ataque violento contra las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Uh-huh. Y lo que llama poderosamente la atención en este caso es que para lograr la aprobación de la ley, porque se presentaron objeciones, se presentaron posturas críticas respecto a lo que decía la ley de distintos sectores. Claro, evidentemente cada uno por su propio interés, ¿no es cierto? Y uno de los temas que, digamos que concitó la protesta social fue justamente el de las contribuciones Ajá. voluntarias, digámoslo así. Supuestamente voluntarios. Acá todo es voluntario obligatorio, ¿no es cierto? Así es. Que obligaba a más o menos a una gran mayoría de perceptores de ingresos a hacer una contribución. Del 10% estaba previsto. Claro. Aproximadamente. Claro, de 10%. Uh-huh. En el caso de trabajadores públicos, empezaba en la propuesta original del gobierno, empezaba Uh-huh. a partir de los $500 de salario, y iba, no sé si ustedes recuerdan el gráfico que constaba en la propuesta Sí. del gobierno, ¿no es cierto?, hasta $250,000 y más por mes, Uh-huh. ¿no es cierto? Es evidente, ¿no es cierto?, que cuando nosotros miramos simplemente el cuadro, nos podemos hacer una idea muy rápida de la enorme desigualdad social que existe en el país. Porque mientras existe un porcentaje muy importante
de trabajadores que deben subsistir con un salario que es menor al costo de la canasta básica, nosotros tenemos en el extremo otras personas que pueden ganar 250.000 y más al mes. Si nosotros hacemos unas cuentas rápidas, diríamos que para ganar lo que uno de estos personajes gana en un solo mes, un trabajador de $500 debería trabajar más de 40 años. Claro, toda su vida. Toda su vida para lo que una persona consigue en un mes. Entonces nosotros vivimos en una sociedad profundamente inequitativa, profundamente desigual. Y es justamente por esto que indignan las cosas que se hacen, ¿no? Porque lo que se hace es profundizar la desigualdad. Sin duda. Ahora, Mario, en este acápite, el gobierno de Moreno le jugó sucio incluso a su propia bancada, Alianza País, y a sus aliados. Les dijo: yo quito estas contribuciones voluntarias, comillas, del proyecto, chévere. Aprueben la ley, yo necesito esas 2 leyes, que por cierto ya vamos a hablar de la otra ley, que es otro desastre. Pero inmediatamente, ahora en la mañana, sale a hacer algo que es mucho más grave que lo que se iba a hacer en esa ley, pues. Descontar las horas del trabajo y descontarles el 16.7% del salario de los trabajadores públicos, que es mucho más que lo que estaba proponiendo en esos proyectos de ley. Claro, que era el 10%. Un descaro y un engaño. Y les jugó sucio a sus legisladores porque les dijo: no, tranquilos, eso ya no va. Y aparte de todo eso, va a eliminar los subsidios al precio de los combustibles, porque es para los argumentos de que, caramba, ahora está barato. ¿Y qué pasa con este siempre? Claro, pero nosotros lo que podemos ver, por ejemplo, justo con esto que acabas de mencionar, es que lo que se quita del proyecto de ley es esto de las contribuciones y también las contribuciones de las empresas. ¿No es cierto? Sí, ahora, ¿por qué se quita esto? Básicamente por la reacción de los empresarios y de la derecha. Porque los empresarios y la derecha ya dijeron claramente que no estaban dispuestos a contribuir en la cuenta absolutamente con nada. Que la situación de sus empresas estaba grave, que había falta de liquidez. Y uno puede decir: es verdad, hay problemas en la economía, hemos pasado 3 meses de una situación difícil, pero, digamos, si se está reclamando contribución a unos, ¿cómo no reclamar contribución a otros que son los que más tienen? Y a los más pobres les reclaman contribución y los que no más tienen nada. Exactamente. Y entonces Moreno retira esa parte de la ley, ¿no es cierto?, para asegurar la otra parte que aparentemente era la que más importaba, es decir, golpear a los trabajadores para que los empresarios puedan resarcirse de lo que no ganaron durante el periodo de cuarentena a costa de los trabajadores, a costa del salario de los trabajadores, a costa de la salud de los trabajadores. Y yo creo que es necesario recordar que en este periodo todo lo que ha planteado el gobierno ha sido justamente golpear a los trabajadores, ¿no? Se plantea, recordarás cuando se planteó el tema de que el contagio por el COVID-19 no podía ser considerado enfermedad laboral. Entonces, digamos, está pensado exclusivamente para golpear a los trabajadores. ¿Cómo va a ser posible que, habiendo una situación de epidemia generalizada, en la cual salir de la casa al trabajo ya implica un riesgo de contagio, en la cual estar en un medio entre varias personas, una sola que esté contagiada puede contagiar a otras más? Entonces, obviamente que salir a trabajar es un riesgo laboral en las condiciones actuales. Entonces, ¿cómo se le puede ocurrir al ministro que no se trata de un riesgo laboral porque hay una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud? Uno se pone a pensar, bueno, pero ¿qué criterios tienen estas personas? Le acabo de oír al ministro, Mario. Acaba de hablar el ministro en cadena diciendo una serie de sandeces, una serie de perversidades que realmente ya a uno le hieren los oídos. La verdad, Mario. No sé cómo tú, si es que le oíste, puedas interpretar aquello, pero es bárbaro. Sí, ¿Cómo se puede determinar una relación laboral cuando sabemos que el empresario tiene las demandar? Claro, ¿qué acuerdo puede haber ahí?
Claro, es una falsedad completa. O sea, Palabra. se puede hablar de acuerdos cuando estamos más o menos entre iguales. Ya sabemos que en una sociedad inequitativa entre iguales no vamos a estar. Justamente por eso, la organización sindical y la legislación laboral protegen al trabajador para equiparar la situación y que pueda efectivamente hablarse de una relativa negociación de acuerdos. Ahora, si es que la ley laboral desprotege al trabajador y se vuelve completamente a favor de los empresarios, ¿cómo se puede hablar de condiciones para entablar un acuerdo? Se trata de una imposición. A los trabajadores no les va a quedar más remedio que aceptar cualquier cosa que los empresarios le propongan. Si no va afuera. Inclusive, claro, inclusive reducir el sueldo a la mitad, digamos que, y hay que llamar la atención a un hecho. Poco antes de la aprobación de esta ley, los conocidos analistas económicos de la derecha, ¿no? Ya lo plantearon. Ya dijeron que había que reducir el salario a 286 porque el salario en el Ecuador es muy caro. Es decir, que no se trata de que estén pensando realmente en una propuesta para salir de la crisis solamente. No, señor. Todas las medidas que están aprobando, dicen, ahora nos dicen en el tema de los trabajadores públicos, por 6 meses que pueden ser prorrogables. Ajá. En la ley también se dice, por 1 año que puede ser prorrogable, por 2 años que puede ser prorrogable. La otra ley se aprueba para ser aplicada después. Ahora, Mario, esto lo venían planeando desde hace rato. Obviamente. Lo miserable de aprovechar la pandemia para aprobarlo mientras estamos, primero, confinados y estamos en emergencia sanitaria. Es decir, es doble miseria. Claro. Sí, claro. ¿Te imaginas? Claro. Y se trata justamente de esto, porque lo que aprueban ahora es exactamente lo mismo que nos propusieron en octubre, que es exactamente lo mismo que proponían unos años atrás al inicio del gobierno y que es lo mismo que implementaron en el periodo neoliberal anterior. No se trata, por lo tanto, de que hayan estado, no sé, imaginándose mucho qué poder hacer en la situación actual. O sea, ellos vienen con un recetario que es el mismo para cualquier situación. Y lo que han hecho es justamente lo que decía uno de los ministros con relación justo al precio de la gasolina. Claro. ¿No es cierto? Es el momento histórico, hay que aprovechar. Exactamente. Este es el momento histórico. Esta es la oportunidad que tenemos para aprobar todo esto que hemos tratado de aprobar desde hace 25, 30 años, digamos, y no lo habíamos podido hacer. Porque la realidad rebasó la legitimidad, Richard Martínez. Claro. Puede haber gente más miserable. Claro, porque eso muestra también qué idea tienen respecto a la democracia, ¿no? ¿Cómo es posible que la legalidad rebase, digamos, que la realidad rebase a la legalidad y que por lo tanto entonces las leyes que estaban, los preceptos constitucionales, nada sirve? Lo que acaban de decir también respecto al tema de los recortes al presupuesto universitario, ¿no? Ni por más que hay pronunciamiento de la Corte Constitucional. Sí, justo a eso me iba a referir. Hay un pronunciamiento de la Corte de una medida cautelar, que es cierto que no echa abajo la medida todavía, sino que pone una medida cautelar hasta que se dé todo el trámite. Hay una fecha anunciada para fines de este mes a tratar el tema, ya vamos a ver qué es lo que irá a decir la Corte. Pero con pronunciamiento de la Corte y todo, el ministro vuelve a repetir que el recorte va a ir igual. ¿Por qué va? Entonces, es todo ese conjunto de cosas la que debemos reflexionar profundamente, ¿no? Sí, señor. O sea, ese tipo de manejos, ¿no es cierto? Ese tipo de artimañas que se utilizan, esos discursos que encubren, ¿no? Con frases simpáticas, cosas que van totalmente en contra de lo que la palabra dice, ¿no? Y con una complicidad de medios, de sectores empresariales, estos grupos fácticos que siempre han gobernado el país, pero esta vez como ayer, pues, Mario, claro, es así, ¿no? Claro, y nosotros podemos ver cómo, digamos, esta alianza que gobierna en la actualidad es exactamente la misma alianza que gobernó en el periodo neoliberal, ¿no? O sea, el rol que jugaban los medios de comunicación llamados tradicionales, o que les decimos tradicionales ahora,
el rol que jugaron en esa época es el mismo que están jugando ahora. O sea, son medios que su función fundamental es tratar de convencer a la población de que no existe ninguna otra posibilidad que el neoliberalismo. Ahora, Mario, si ya hicieron todo esto, que me parece a mí que es la emboscada, es una emboscada suprema al pueblo ecuatoriano, porque nos tienen encerrados, preparan la emboscada final. Es decir, privatizaciones, porque combustibles ya está. Según el régimen, ya los nuevos precios rigen ya desde mañana. Entonces, eliminación de subsidios ya está. Ahora Claro. vienen las privatizaciones, y desde mi punto de vista, lo primerito que van a privatizar será la refinería de Esmeraldas, porque ahí se requiere este juego, pues, de la libre oferta y demanda de los combustibles para que haya pingües, ganancias, y la venderán a precio de gallina enferma. ¿Qué dices tú, Mario? Claro, porque, digamos, en las propias medidas que fueron anunciadas en la mañana, a las 7 de la mañana de ahora, se anuncia también el cierre de un conjunto de empresas públicas, Sí, así y es. esto ya es un paso a las privatizaciones, pero privatizaciones que ya se venían anunciando todo este tiempo. Pero ahí también es contradictorio. Dicen que van a fortalecer los medios públicos para la educación virtual y todo eso, y cierran los medios públicos. ¿Ah? Sí, claro, porque es exactamente esto, ¿no? Este manejo del lenguaje, este manejo discursivo, que dice unas cosas y hace otras. Pero bueno, de esto estamos acostumbrados, ¿no? Ha Es sido un una gobierno de la constante. mentira, ¿no? Claro, Es y digamos, tratan de encubrir los hechos con palabras que aparentemente son menos fuertes. Por ejemplo, no hablan de privatizaciones, hablan de monetizar, ¿no es claro, cierto? monetizar los activos. Entonces se buscan toda una serie de Terminajos. términos metafóricos, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Porque saben efectivamente que en la población en general no hay un respaldo para este tipo de medidas, para este tipo de acciones. Oye, ¿No es pero este cierto? gobierno es un fenómeno insólito, ¿no? Insólito en términos político-históricos, porque con tan bajo nivel de legitimidad, de respaldo popular, no solo del gobierno, sino institucional a nivel general, pues es inamovible. Claro, hay este apoyo de las élites, lo sé, pero es inamovible y será motivo de historia, de análisis histórico por muchos años. Claro, sí, Mario. pero finalmente, yo digo en el Ecuador, ¿no es cierto? Nosotros miramos la historia de los 40 y piquito años de Claro, retorno a la retorno a la democracia. constitucionalidad. Y lo que hemos visto siempre es que se arma un bloque de poder, ¿no es cierto?, en el que nosotros encontramos grupos de grandes capitales, ¿no?, con el respaldo de medios de comunicación, ¿no es cierto?, con respaldo externo, o sea, finalmente el espaldarazo del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del gobierno norteamericano, digamos, que le dan un poquito de vitaminas, Le por da decir. vida, claro, le respira. Claro, le da respiración, ¿no es cierto? Y que, digamos, esta alianza en el gobierno logra sostenerse en momentos de crisis cuando las Fuerzas Armadas lo sostienen. Sí. Porque justamente el fenómeno que estás señalando es el fenómeno de gobiernos que pierden legitimidad. La legitimidad no es igual que la legalidad, ¿no? La legalidad es, bueno, este gobierno fue elegido legalmente, ¿no es cierto? La gente fue, votó en las urnas, el resultado fue el que fue, el gobierno fue elegido, fue legal, listo, esa es la legalidad. Pero la legitimidad no es lo que está en la ley solamente. La legitimidad es una construcción que tiene que ver con el consenso social, con la aprobación de la ciudadanía. Entonces hay cosas que pueden ser legales, pero no son legítimas. Carecen de legitimidad, ¿no es cierto? Obviamente que hay cosas que carecen de legalidad y de legitimidad al mismo tiempo. Sin duda. Por ejemplo, la resolución esta sobre que el COVID no era una enfermedad laboral. De trabajo. Claro, o sea, incluso contraviniendo el propio reglamento de riesgos del trabajo, del IES, ¿no es cierto?
este, el recorte del presupuesto a las universidades, que contraviene una disposición constitucional. Incluso en estado de emergencia, el gobierno puede mover fondos de una partida a otra, excepto educación y salud. Así es. ¿No es cierto? Entonces, es todo esto lo que evidentemente le hace perder credibilidad al gobierno, le hace perder legitimidad. Y cuando un gobierno carece de legitimidad, vamos a decir, vamos a utilizar también una figura metafórica, ¿no? Es como si estuviera caminando por una cuerda floja, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo se sostiene? O sea, cuando hay alguien que le sostiene, ¿no? Sin duda. Y entonces, en el Ecuador, en estos años, como en América Latina en general, ¿no es cierto? Ese factor de equilibrio terminan siendo las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas en nuestra historia son el gran elector, ¿no es cierto? El que finalmente decide si te vas o te quedas, por decirlo. Y lo han sido en muchas etapas históricas cuando Así han caído gobiernos. Ahora, tenemos exactamente 3 minutos, Mario. Octubre viene a ser ya un triste recuerdo, ¿no? Porque fue un momento histórico para definir muchas cosas. No se lo hizo, no se lo logró. A lo mejor no se tuvo la suficiente sapiencia para definir una estrategia histórica también, ¿no? Definir una mirada histórica de lo que tendría que haberse hecho. Pero eso como lección deja de que se desarmó todo. La movilización popular quedó pero en soletas. Y sí, nos bueno, desarmaron absolutamente todo. claro, es una lástima que quede tan poco tiempo porque el Sí, qué tema de pena. octubre te da para una conversación larguísima, ¿no? Este es un tema enterito de 1 hora. Sí. Sí, pero bueno. Yo lo que diría es que los momentos sociales son distintos, los momentos de una sociedad son diferentes. Octubre fue el momento de la sociedad, ¿no? La sociedad trató de tomar el futuro en sus manos, vamos a decir así. Así fue. ¿No es cierto? Unos grupos de manera organizada, otros grupos de manera espontánea, la ciudadanía en general confluyendo en las calles, en las plazas de varias ciudades del país, en las carreteras, las marchas, digamos, de poblaciones indígenas llegando a la ciudad de Quito. O sea, era, yo diría, la fiesta popular. Es verdad que fue una fiesta que costó bastante, ¿no? Hubo muertos, hubo heridos, ¿no? Perseguidos hasta detenidos. ahora, ¿no? Todavía hay dirigentes indígenas y sindicales que siguen con juicios encima por la protesta social de octubre, pero yo diría que fue una fiesta porque el cacerolazo del día sábado en la noche Fue histórico. fue histórico y en donde no hubo represión, porque en algunos barrios hubo represión desmedida como hubo durante todo el proceso de octubre, pero donde no hubo represión fue la fiesta popular en la calle. La gente salía a la calle, salía con sus familias, salía con los niños, armaba fogatas, cantaba, tocaba guitarra alrededor de las fogatas. O sea, fue una fiesta popular. Porque el espíritu de la sociedad, cuando la sociedad está buscando cambiar algo, es un espíritu de fiesta, ¿no? Es el espíritu que nos anima, digamos, a la búsqueda de días mejores para nosotros, para nuestras familias, para nuestro país, ¿no es cierto? Y eso fue octubre. Por diversas razones, digamos, se llegó a donde se llegó, ¿no es cierto? Y en la actualidad, la epidemia, ¿no es cierto?, cambia completamente la situación, porque ya no fue el momento de la sociedad, es el momento del Estado que se impone a la sociedad, ¿no? Por eso la realidad supera la legalidad, por eso aunque la Corte Constitucional diga una cosa, podemos hacer otra, por eso aunque la Constitución esté escrita una cosa, igual podemos hacer lo contrario, digamos, porque se trata de un poder que se impone sobre el conjunto de la sociedad. Y una sociedad que evidentemente reacciona en parte con temor, porque la gente finalmente se juega la vida al salir, ¿no es cierto? En parte con la urgencia de salir a pesar de los riesgos, porque necesita trabajar para subsistir, y entonces no ha tenido todavía
la sociedad ecuatoriana la posibilidad de volverse a mirar a sí misma, ¿no es cierto? Volver a construir una imagen de sí misma, del presente, del futuro, ¿no es cierto? Y comenzar a proponer nuevamente cosas. Pero ya hemos visto antes, en estos días, antes de que se aprueben las leyes también, cómo sectores de trabajadores, sectores estudiantiles, los trabajadores nuevamente, hace pocos días, comienzan nuevamente a moverse, a expresar, digamos, su inconformidad. Mario, quedamos ahí porque me están poniendo la señal en estudios. Listo, Lamentablemente, te estaré invitando, Mario, para profundizar sobre esta temática en principal, porque me parece que es supremamente importante para el análisis de la ciudadanía. Gracias, Mario Hunda. Gracias, Washington. Un saludo a toda la audiencia. A ustedes también, señores oyentes, les agradezco y será hasta el día de mañana. Buenas noches. Punto Noticias.